and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Guillermo Lasso Mendoza, Constitutional President of the Republic of Ecuador. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Guillermo Lasso Mendoza, Constitutional President of the Republic of Ecuador, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente, Excelencias, a principios de este año, un joven colombiano de nombre Mateo llevaba a cabo sus diarias actividades estudiantiles en el este de Europa. Como muchos latinoamericanos migrantes, Mateo estaba enfocado en perseguir sus sueños. En este caso, su título médico de la Universidad Nacional de Zaporizhia. Pero un día de febrero, ese sueño se convirtió en pesadilla por la absurda guerra de Rusia contra Ucrania. Si bien el mundo entero vio con asombro el inicio de una guerra cuyas dimensiones no se habían sentido en décadas, a Mateo le tocó vivirlo en carne propia. Llegó a estar muy cerca de peligrosas acciones militares que, por respeto a él y a su traumática experiencia, hoy prefiero no divulgar. Recurriendo a su propio ingenio, así como a la solidaridad de terceros, hizo uso de diferentes medios de transporte, incluso caballos, para dirigirse hacia la frontera más cercana. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, en el Ecuador disponíamos del establecimiento del Comité Nacional de Crisis, que cumplió su objetivo de retornar a 730 ciudadanos ecuatorianos a bordo de vuelos humanitarios. Y en uno de aquellos vuelos, logró embarcarse Mateo, cuya hermana es ecuatoriana, lo cual lo convierte a él en parte de una familia transnacional. Sus padres colombianos hoy residen en el Ecuador gracias a visas de amparo otorgadas por nuestro gobierno. Pero no fue solo Mateo. Esta historia la vivieron varios ciudadanos colombianos, peruanos, latinoamericanos e incluso ucranianos que lograron evadir la guerra gracias a este enorme esfuerzo diplomático liderado por nuestro país. Les cuento todo esto porque si hoy se llevan de mí un solo mensaje, quisiera que sea este: que el Ecuador está ahí para el mundo, que el Ecuador no deja atrás a nadie. Y por eso estoy seguro de que el mundo no dejará atrás al Ecuador en ninguno de sus particulares desafíos. Señor Presidente y Excelencias, cuando me preparo para este tipo de eventos, suelo consultar con distinguidos expertos en materia de relaciones internacionales. Ellos me citan los principios reflejados en la Carta de la ONU, donde se habla de la igualdad soberana de los estados, la buena fe, el arreglo pacífico de controversias, la integridad territorial e independencia política, el no uso de la fuerza
para zanjar disputas, el respeto pleno de los derechos humanos, y así pudiera continuar. Todos ellos son admirables conceptos que durante casi 8 décadas han preservado una relativa estabilidad que hoy está siendo desafiada. Sin embargo, he preferido iniciar mi intervención hablando de Mateo, un estudiante latinoamericano que, como miles más, estaba en Ucrania persiguiendo un sueño. Porque quienes me conocen saben que no soy ni un erudito, ni un académico, ni un asiduo contertulio de foros internacionales. La realidad es que la mayor parte de mi vida he cultivado una idea muy sencilla, y esta es que la única forma de crear valor es poniendo siempre por delante en todas las actividades que uno realice a las personas, a los seres humanos, porque siempre es en los seres humanos en quienes ubico mi confianza, la confianza en las personas. Y les voy a decir exactamente por qué esto es importante. Quiero contarles por qué sostengo que esto es vital, no solo para un país, sino para la construcción de un mundo más pacífico y estable. Creo firmemente que toda institución o sistema político, sea de carácter nacional o internacional, deriva su legitimidad del bien que es capaz de producir para sus ciudadanos. No solo debe basar en ello su legitimidad, sino renovarla diariamente con el consentimiento de las personas que viven en él. Aquí, en esta gran institución, formamos una familia de naciones, y las naciones somos familias de ciudadanos. De lo que pasa en el interior de cada una de nuestras pequeñas familias depende el bienestar de la familia mayor. Depende su estabilidad y, en última instancia, depende su paz. Tómenlo de alguien que hoy lidera un país donde en el pasado la marginalidad y el abandono han sido caldo de cultivo para las mágicas fórmulas del populismo más predecible. Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara y muestra su verdadero rostro autoritario. El mismo que cuando es gobierno coquetea con peligrosos actores que se esconden más allá del alcance de nuestras instituciones internacionales. Para auspiciar algunas de las amenazas que hoy nos congregan aquí mismo y que nos llevan a preguntarnos, ¿qué hacemos con ellas? El desafío tiene múltiples vertientes, pero siempre insistiré en que si queremos mantener alejadas dichas amenazas, es necesario empezar por mantener alejado al feo rostro del autoritarismo. Y para eso siempre volveremos en círculos al mismo origen: crear oportunidades para las personas. Necesitamos un orden mundial en el que todos los ciudadanos se sientan incluidos, conectados y representados. Un orden interdependiente donde las oportunidades fluyan libremente de un rincón del planeta a otro. Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de sus fracasos a supuestas asimetrías
del orden mundial. Necesitamos abrir las puertas de oportunidades a más ciudadanos y nunca más cerrarlas detrás de una falsa noción de soberanía que en realidad no es tal, sino soberbia. Necesitamos comprender que la seguridad internacional no es un derecho que simplemente se exige, sino un deber que todos compartimos. De hecho, señor presidente, excelencias, mi gobierno se ha visto en la extraña posición de tener que inaugurar la lucha contra una amenaza que en el pasado no fue confrontada, sino ocultada. Estoy hablando de oscuros actores que en lugar de ser combatidos, fueron silenciosamente acomodados con la esperanza de que nadie los detectara. Hoy, el Ecuador está empeñado en una lucha frontal y por ello inédita contra el tráfico de estupefacientes, tal como evidencia el último informe mundial sobre las drogas 2022, donde se confirma que el Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Hoy estamos incrementando como nunca antes las actividades para maximizar las incautaciones de narcóticos y desarticular las bandas transnacionales que lo transportan. Sabemos que no somos los únicos que combatimos este monstruo, que dicho sea de paso, no tiene un solo rostro, sino varios, como la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas e incluso la minería ilegal. Se calcula que las cifras que mueve el crimen transnacional en un año oscila entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares, números en los que cabe decenas de veces la economía de un país como el Ecuador. Pero sería una equivocación cuantificar las consecuencias del crimen transnacional solo en términos económicos. Hay que dimensionarlas sobre todo en las pérdidas irreparables, en las vidas arrebatadas y en los sueños truncados, en el grito desgarrador de las familias, pero también en el temeroso silencio que impone en algunas comunidades. Hace apenas 2 días, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, donde nací, un fiscal fue cobardemente acribillado por sicarios del crimen organizado. Se trataba de un funcionario entre cuyas investigaciones se encontraban grandes casos que involucran a mafias transnacionales. Este asesinato no significa solamente que el Ecuador pierde a un servidor de la ley o que sus hijos crecerán sin padre. Su asesinato nos deja una enseñanza adicional. Y esto es que el crimen transnacional requiere de una solución transnacional y que tenemos 2 opciones: o sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes, o unirnos para vencerlo. Los acontecimientos hacen evidente que necesitamos aún más colaboración y no me cansaré de insistir en ello. El Ecuador ya no solo con incautaciones récord, sino además con el sacrificio de sus servidores, está demostrando que merece dicha ayuda, dicho apoyo internacional en nuestra lucha contra el narcotráfico.
y además una ayuda también para fortalecer las instituciones donde están estos servidores. Quiero aprovechar este foro para trabajar juntos, también para luchar contra la violencia de género. En el caso de Ecuador, la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. Ecuador ha demostrado que está ahí para el mundo y estoy seguro de que el mundo nos apoyará también en estos retos. En movilidad humana hemos tomado decisiones que han sido aplaudidas estos días. No solo mantenemos nuestra larga trayectoria como país de tránsito, acogida y refugio de migrantes, sino que tradicionalmente hemos sido uno de los mayores receptores de refugiados de todo el hemisferio occidental. Pero más allá de la acogida, quiero referirme al trato que reciben aquellos ciudadanos una vez que ingresan a nuestro suelo. En Ecuador realizamos esfuerzos especiales para garantizar los derechos y sobre todo la integración de migrantes, particularmente cuando se trata de familias cuyos países de origen no ofrecen alternativas de vida más allá de simplemente huir de esas naciones. Con 500.000 de venezolanos viviendo hoy en el Ecuador, somos uno de los 3 principales receptores de migrantes de dicho país. Y pese a nuestras dificultades presupuestarias, atendemos a esa población con salud, educación y otros servicios sociales. Hemos empezado un proceso de regularización de amplio alcance. Piensen, señor presidente y excelencias, en lo que esto significa en un país pequeño como el nuestro. Ahora piensen en el impacto que una población de esas dimensiones tendría sobre cada uno de sus países. Es por ello que reitero, Ecuador está ahí para el mundo y sé que el mundo también nos apoyará con este plan de regularización de hermanos venezolanos que han tenido que salir de su país. Tengo la firme esperanza de que así será. Pero no solo es esto, Ecuador cumple también y con creces su parte en la crisis climática. Como país emisor de gases de efecto invernadero, representamos apenas el 0,8% a nivel mundial. Pero, sin embargo, y sin necesidad de esperar, sin necesidad de que nadie lo sugiera, mi gobierno tomó la decisión de convertir al Ecuador en el primer país de América Latina y el 4º en el mundo en adoptar una política transversal hacia la transición ecológica, elevándola incluso a rango de ministerio. Y es que esto no es una cuestión de cuánto uno se haya industrializado en el pasado, sino de cuánto uno puede aportar al futuro. Por ello, hace ya casi un año, en el marco de la conferencia sobre el clima en Glasgow, anuncié la creación de la nueva Reserva Marina Hermandad en las Islas Galápagos, que incrementó en más de 60.000 kilómetros cuadrados el área de protección de este patrimonio natural de la humanidad. En este mismo año, esto fue complementado con la firma de la Declaración para la Conservación y Manejo de los Ecosistemas comprendidos en el corredor marino del Pacífico Este tropical, que fue suscrita con mis colegas presidentes de Colombia,
Costa Rica y Panamá, para dar una dimensión e impulso político a los objetivos del corredor marino. Así, estamos abriendo nuevas oportunidades de cooperación, financiamiento y asistencia técnica para la conservación, ya no solo de la biodiversidad ecuatoriana o regional, sino mundial. Pero estamos yendo mucho más allá. Ha sido en el seno de esta misma institución donde hemos impulsado el mandato de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el medio ambiente para negociar un futuro tratado sobre contaminación por plásticos. Así, en conservación ambiental, Ecuador también está ahí para el mundo. Señor presidente, en cada uno de los temas hasta aquí esbozados, en cada uno de los desafíos e incógnitas que nos plantea el futuro, Ecuador sostiene la convicción de que las respuestas las hallaremos en nosotros mismos, en nuestro reconocimiento de que como seres humanos que compartimos esta tierra, lo que tenemos en común es mucho más grande que aquello que nos divide. Incluso podría ocurrir que ignoremos que en nuestras manos sostenemos claves para solucionar problemas que enfrentan otros pueblos o individuos. De hecho, eso fue lo que sucedió con Mateo, el estudiante al que pudimos sacar de Ucrania. Si en cada desafío aplicamos esta forma de pensar, si nos atrevemos a abordar cada amenaza desde una óptica conjunta, sé que llegaremos mucho más lejos. Tomemos como ejemplo la crisis alimentaria, hoy agravada por el conflicto en Ucrania y que ha significado la agudización de la desnutrición en varios países. Las cifras internacionales nos hablan de 52 millones de niños menores de 5 años que hoy sufren de desnutrición. 17 millones padecen desnutrición grave y 155 millones que sufren de retraso del crecimiento. En el Ecuador, este mal impacta casi el 30% de los niños menores de 2 años. Y en casos aún más dramáticos, algunas de nuestras provincias más pobres superan el 35% de desnutrición. Para enfrentarlo, mi gobierno ha sido pionero. Ha creado la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y se ha puesto una meta muy clara: reducir dentro de mi periodo de gobierno en 6 puntos porcentuales la desnutrición de niños y dejar institucionalizado el proceso para que futuros gobiernos continúen con ese esfuerzo. Para dicho fin, hemos impulsado la participación de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los gobiernos locales. Y sin embargo, podemos ir mucho más allá aún si nos atrevemos a pensar como comunidad global. No les estaré revelando ningún secreto si les cuento lo fértiles que son las tierras ecuatorianas, lo productivas que son si tan solo se trabaja en ellas con optimismo y con dedicación. Somos el país del cacao, del banano, del camarón, pero también de la pitahaya, el aguacate y de muchísimos más productos agrícolas. No tiene sentido que nuestros niños, ni los de cualquier lugar del mundo, sufran de hambre bajo esta o cualquier otra coyuntura, y mucho menos cuando la tierra está ahí lista para ser cosechada, no solo con alimentos, sino con oportunidades también. Este nuevo Ecuador
hoy presenta ventajas que pueden servir no solo para paliar el hambre, sino para crear ese mundo más estable y pacífico, donde los ciudadanos incluidos, cada día más, a través de la creación de oportunidades. Ese es el mundo que yo veo, ese es el mundo que hoy les proponemos desde el Ecuador. Finalmente, señor presidente y excelencia, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía: la paz es una forma de ser, de relacionarse con los demás, de vivir en este planeta. No se decreta solo a través de tratados, debe nutrirse con derechos y con las capacidades de todas y de todos. Creo, en pocas palabras, esto encapsula el espíritu de lo que he dicho. Aprovecho esta ocasión para expresar el respaldo del Ecuador a la gestión del secretario general Antonio Guterres. Y quisiera concluir agradeciéndole a todos el abrumador apoyo a la elección de mi país como miembro del Consejo de Seguridad en el periodo 2023-2024. Nuestra participación se dará en un contexto en que la humanidad atraviesa una etapa de incertidumbre y retos excepcionales, pero siempre conserven la seguridad de que, como hemos hecho durante todo este tiempo, Ecuador estará ahí cumpliendo su deber con el mundo. Nos conduciremos con coherencia y transparencia, con énfasis en el apoyo a la asistencia humanitaria, a las operaciones de paz, a la protección de civiles en situaciones de conflicto armado, a la agenda de la mujer, paz y seguridad, a la lucha contra el tráfico de armas y siempre atendiendo las amenazas emergentes en el contexto de los esfuerzos de paz sostenibles. En todo esto, en cada decisión, en cada mediación, en cada oportunidad para contribuir a la estabilidad y paz de nuestro planeta, tengan la seguridad, señor presidente y excelencias, de que el Ecuador estará ahí para ustedes, para sus conciudadanos. Ecuador estará ahí para el mundo. Muchas gracias por su gentil atención a esta intervención. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Constitutional President of the Republic of Ecuador for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.